Muy bien. Esta es nuestra segunda sesión de la semana y al mismo tiempo es la segunda sesión que le vamos a dedicar al tema 2.2, donde estamos viendo las reglas básicas de derivación. Ya la sesión pasada hablamos de dos reglas de derivación que son básicas. La primera se llama la regla de la constante. Y esta regla lo que nos dice es que si yo tengo una constante y quiero obtener la derivada de la constante, la derivada de esa constante vale 0. La segunda regla que vimos se llama la regla de la potencia. Y esta regla de la potencia lo que nos dice es que si yo tengo una potencia, lo que hacemos es bajar el exponente y al exponente le restamos un 1. El día de hoy vamos a ver dos reglas más, que es la regla del múltiplo constante. Ya la hemos utilizado, nada más que no se han dado cuenta, no le hemos puesto nombre de manera oficial. Y las otras reglas que vamos a ver el día de hoy son reglas que nos sirven para derivar las funciones seno y la función coseno. Dos de las 6 funciones trigonométricas que existen, pero bueno, en las próximas sesiones vamos a ver las otras reglas de derivación para estas funciones trigonométricas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Pero bueno, retomando lo que hicieron la sesión pasada, donde ustedes se juntaron con su equipo, revisaron los problemas en los cuales tenían dudas, los que habían marcado en rojo. Hubo equipos que todavía están teniendo dificultades para hacer explícitas las dudas que ustedes tienen. Entonces ponen de que el equipo 5, por tal y tal persona, tuvimos duda en el problema 45. ¿Y ese 45 de qué tema es? ¿Es del tema 1.5? ¿Es del tema 3.5? ¿De qué tema es? Porque a veces los sets de problemas pues traen dos temas para esos ejercicios, entonces hay que ser más explícitos. Yo aquí les estoy mostrando uno donde el equipo lo hizo bien. Pusieron el equipo 2, Bianca, Mildred y fue Arturo, me parece. Resolvimos dudas en el problema 25 y en el 23, perdón, y 25, y nos quedan dudas en el 31, todas del tema 2.1. Entonces yo sé de dónde resolvían sus dudas, de cuál tema y de dónde todavía quedaron dudas. Entonces, ahorita yo les copié el problema 31, ya que también hubo otros equipos que pusieron que les quedaron dudas en el 31, pero no pusieron de qué tema era. Entonces, vamos a ver este que está aquí rápidamente antes de ver las reglas de derivación del día de hoy. Y para esto nos dice que nos piden encontrar, bueno, este es del tema 2.1 y es el ejercicio 31. Nos piden encontrar la ecuación de la recta tangente para esta función en el punto menos 4, menos 5. Entonces vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Entonces primero, si yo quiero encontrar la ecuación de la recta tangente, necesito saber a dónde tengo que llegar para entonces saber por dónde tengo que empezar. Entonces la ecuación es esta, y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces ya tengo el punto, o sea, yo ya sé quién va a ser y1, ya sé quién es x1, porque precisamente me dan este puntito que está aquí. Entonces ese puntito lo puedo etiquetar como x1, y1. ¿Qué es lo que me falta? El valor de la pendiente. Para encontrar la pendiente, ocupo la derivada de la función. Y una vez que ya obtenga yo la derivada, voy a evaluar la derivada en el valor de x que nos están dando. Entonces, pues vamos a empezar por ahí. F' de x es igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de mi función evaluada en x más delta x menos f de x entre delta x. Muy bien, pero mi función ya sé que es esta, x más 4 entre x. Entonces, cada x que me encuentre la voy a cambiar por x más delta x, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x, porque esa era la primera x que aparece ahí, menos 4 entre x más delta x. Esta es la primera parte. ¿Hasta aquí vamos bien? Menos la propia función. Y esa función es x más 4 sobre x. Y todo esto está dividiendo por delta x. Ok, hasta ahí a lo mejor a lo mejor cuando escribieron eso, a lo mejor ahí fue donde se friquearon y dijeron, ¿cómo lo voy a hacer para resolver eso? Bueno,
Es bien sencillo, pero yo no sé por qué nos asustamos cuando vemos algo que se ve complicado. No es complicado. No se asusten. Entonces, lo primero que tengo que observar es que en el primer bracket hay dos cosas que se están intentando restar, pero no se pueden restar directamente. ¿Por qué? Porque tienen denominadores diferentes. De hecho, este tiene un denominador invisible de un 1. Entonces, no lo puedo restar de manera directa. Entonces, primero tengo que solucionar ese bracket. En el segundo bracket también hay dos cosas que se están intentando sumar, pero no las puedo sumar porque no tienen el mismo denominador. Lo que vamos a tratar de hacer es esta primer fracción que está aquí, para que pueda tener el mismo denominador, la voy a multiplicar por el denominador de la otra. Entonces aquí, esta fracción es la que vamos a multiplicar por x más delta x entre x más delta x. Y en el segundo bracket, esta fracción no tiene el mismo denominador que la otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esta la voy a multiplicar por x entre x. Voy a expresar esas multiplicaciones y ahorita las resolvemos. Entonces va a ser el límite cuando delta x tiende a 0. No, espérenme, me regreso para acá. Entonces va a quedar que esto es igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de la primera multiplicación donde arriba y abajo voy a tener x más delta x entre x más delta x que multiplica a x más delta x entre 1 menos 4 entre x más delta x. Ahí está la primera parte de la fracción. Ah, ¿saben qué? Aquí son más. Y aquí también es un más. Aquí está la primera parte. Ya, ahora sí, ya cuando simplifique esto ya se va a poder sumar. Menos. Aquí, esta fracción la voy a multiplicar por x arriba y abajo. Entonces va a ser x entre x por x sobre 1 más 4 sobre x. Todo esto entre delta x. Ahora sí, vamos a multiplicar estas fracciones. Entonces va a ser igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de esta fracción por esta fracción, bueno, perdón, el numerador por este numerador. Sería x más delta x al cuadrado entre x más delta x y después tengo más 4 entre x más delta x. Estas dos fracciones ya tienen el mismo denominador, entonces ya las puedo sumar, pero bueno, ahorita las sumamos. Menos, aquí sería x por x, se convertiría en x cuadrado entre x más 4 sobre x. En el segundo bracket, esas fracciones ya tienen el mismo denominador. Pues ya las puedo sumar. Todo esto está dividiendo entre delta x. Estoy siendo bien explícito con el procedimiento. Me podría brincar un montón de cosas, pero estoy tratando de ponerlo lo más desarrollado que se pueda para que puedan ver de dónde va saliendo cada expresión. Muy bien. Ahora sí, estas dos fracciones ya se pueden sumar a lo que está en el primer bracket. Ya puedo poner una sola fracción cuyo denominador es x más delta x y en el numerador que voy a tener x más delta x al cuadrado más 4. ¿Sí? Muy bien. Menos, déjame poner otro bracket aquí. Menos. Estas dos fracciones ya se pueden sumar y van a tener el mismo denominador que va a ser x. En el numerador voy a tener x cuadrado más 4 entre delta x. ¿Ya lo vieron? Ok, ahora, el problema de que las fracciones no se hayan podido sumar desde arriba volvió a aparecer aquí, porque ahora tengo una fracción en el primer bracket que va a restar a una fracción que está en el otro bracket, pero no se pueden restar porque siguen sin tener el mismo denominador. Entonces, el primer bracket, ¿por qué necesito multiplicarlo? Para que vaya teniendo el mismo denominador.
por x arriba y abajo, ¿verdad? Entonces el primer bracket lo voy a multiplicar por x arriba y abajo. ¿Y el segundo bracket? Muy bien, por x más delta x arriba y abajo. Acuérdense que hay cosas que no me conviene multiplicar todo. Basta con que yo lo deje expresado. No porque no se puede hacer, sino para qué lo hago si al final voy a tener que sacar un montón de cosas como factores comunes. Entonces, vamos a expresar esas multiplicaciones. Entonces, vamos a tener hasta aquí. La primera fracción, el denominador va a ser x por x más delta x. En el numerador nos va a quedar x por x más delta x al cuadrado más 4. Menos la segunda fracción, el denominador va a ser x por x más delta x. Y en el numerador, pues x cuadrada más 4 por x más delta x. Todo esto dividiendo a delta x, ¿verdad? Ahora sí, esas dos fracciones que están en el numerador ya se pueden restar. Y cuando digo que ya se pueden restar, ya les puedo poner el mismo denominador. Entonces esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de, ¿cuál es el denominador ahora? X por x más delta x, ¿verdad? ¿Sí? Y en el numerador que vamos a tener, pues esto, x por x más delta x al cuadrado menos este producto entre delta x. ¿Sí? Ahora, lo que voy a tener, aquí me falta un 4, ¿verdad? Entonces es x por x más delta x al cuadrado más 4. Muy bien. Ahora, otra vez, o sea, lo que yo tengo no es complejo. Sí hay varios términos, pero difícil no es. He estado haciendo algo raro que no sea juntar fracciones, sumar fracciones, restar fracciones. Años tienen de hacer eso, como para de que, pero bueno, está bien. ¿Ok? Se entiende. O sea, entiendo que se hayan asustado, pero no entendería que no lo pudieran hacer ya una vez que estamos viendo cómo se hace. Ok. Para nuestra mala suerte, todo este numerador que está aquí, necesitamos expandirlo. Lo más, bueno, eso significa expandir. Entonces vamos a tener límite cuando delta x tiende a 0D. Vamos a expandir esto, este binomio al cuadrado, lo multiplico por la x, lo que me dé, le sumamos 4, menos, expandimos este producto que está aquí, y vamos a ver que hay un montón de cosas que se van a cancelar. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya una vez que llegamos hasta aquí, ya de aquí ya le pueden seguir para que puedan encontrar cuánto vale la primera derivada. Yo me estoy tardando porque estoy poniendo todos los pasos, pero ustedes no tienen que poner todo, o sea, pueden ir simplificando varias cosas de antemano. Entonces, ahorita le continuamos y nos sobra tiempo, pero al menos ya tienen una idea de dónde, por dónde había que seguir el caminito para la resolución de este ejercicio, ¿sale? Bueno, entonces, vamos a continuar así con las reglas de derivación. Ahorita vamos a ver una regla que se llama la regla del múltiplo constante y es esta que está aquí en este cuadrito. Entonces, así como de manera muy informal, esta regla lo que nos dice es que si yo tengo una función o un término, que también es una función, y esta función está siendo multiplicada por una constante, en este caso la constante c, lo que puedo hacer es ignorar la constante, o sea, hacer como que no está, no borrarla, nada más hacer como que no está, encontrar la derivada de lo demás y al final junto la derivada junto con esa constante que estuve ignorando varias veces. Entonces la derivada con respecto a x de una constante c que multiplica f va a ser igual a c por esa derivada que va a ser f'.
Ahora, esta regla de derivación la podemos combinar con una regla que ya vimos en la última sesión, que es la regla de la potencia. Entonces, fíjense cómo aquí nos piden derivar esto, la derivada con respecto a x de una constante c, que multiplica una potencia que es x a la n. Por eso yo les decía al principio, ya han estado aplicando esta reglita, nada más que no le hemos puesto nombre. ¿Qué hacemos? Este exponente lo bajamos como un coeficiente. Cuando este exponente baje como un coeficiente, va a multiplicar a la c que ya está ahí. Y a mi exponente le resto un 1. Entonces es lo mismo. Nada más le estamos poniendo un nombre y se llama la regla del múltiplo constante. Bueno, vamos a ver por qué esta regla es esto. O sea, porque yo puedo poner la constante y multiplicarla por la derivada. Y no hacerlo, por ejemplo, pues es que es la derivada de la constante, que es 0, por la derivada de f, que es f'. ¿Por qué no así? Vamos a ver la demostración del por qué esta regla siempre es cierta. Entonces, la función que queremos demostrar, Patricia, ¿puedes abrir ahí, por favor? Pues de nada por interrumpir. F de x más delta x menos f de x, ¿verdad? Entre delta x. Esa es la definición de la derivada. ¿Cuál es la función que nosotros queremos derivar? Perdón, pensé que la había escrito antes de que me interrumpieran. La función que queremos derivar es esta. F de x es igual a una constante. No, le tengo que llamar de otra manera. Le voy a llamar así. G de x es igual a una constante c por f de x. Entonces lo que nosotros queremos encontrar no es la derivada de f, sino la derivada de g. Ahí está, perdón. Entonces la función que queremos derivar es esta. Si esta es mi función y cada x que yo me encuentre la cambio por x más delta x, ¿qué es lo que voy a obtener a cambio en la primera parte? Aquí está, esta es mi función. G de x es igual a c por f de x. Si mi función g la evalúo en x más delta x, o sea, cada x que tenga mi función la cambio por x más delta x, ¿qué me va a regresar a cambio? Sin miedo, si saben. ¿Por qué dudan? ¿Por miedo a equivocarse? Miedo a equivocarme de carrera. Ajá, ¿qué? ¿Qué es lo que da? Sí, si esta es la función g de x igual a c por f de x. Si mi función g le evalúo en x más delta x, eso implica que cada x que yo me encuentre en mi función la cambio por x más delta x. Entonces, esta primera parte, ¿qué me regresa a cambio? Muy bien, c por f de x más delta x, ¿verdad? Muy bien, menos g de x y g de x, pues es esta misma función, c por f de x entre delta x. Muy bien. Observen cómo en el numerador tenemos dos términos que comparten un término en común, que es la c. Vamos a sacar esa c como una constante. Voy a poner c que multiplica a f por x, no, f en x más delta x menos f de x entre delta x. ¿Sí? Muy bien. Ahora, me voy a regresar en el tiempo para poder explicar el siguiente paso que yo voy a hacer. En el bloque 1, cuando vimos propiedades de los límites, nosotros vimos aquí que hay una propiedad de los límites que es esta que está aquí, la número 1. Esta propiedad de los límites nos dice que si yo tengo el límite cuando x tiende a c de una constante b que multiplica mi función o a lo que sea la función, puedo sacar esa constante de límite. Y si yo sé cuánto vale este límite, pues lo puedo resolver. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo en este límite que estamos trabajando aquí. Esta es una constante que es c
Entonces esta constante la podemos sacar de este límite. Y entonces ahora tendríamos que esto va a ser igual a C, que multiplica el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos f de x entre delta x. Muy bien. Ese último límite que yo acabo de escribir, ¿a qué es igual? Este último límite que yo acabo de escribir, ¿a qué es igual? ¿A qué, perdón? F' de x. Entonces, todo este límite es igual a f' de x por definición. Entonces, esto va a ser igual a c por f' de x, que es precisamente lo que nosotros queríamos demostrar desde un principio, que la derivada de una función es esa misma constante multiplicada por la derivada de esa función que está ahí. Y no como dije ahorita, pues saco la derivada de la constante y lo multiplico por la derivada de la función. Así no es la regla. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo esta regla la podemos aplicar para diferentes funciones en donde aparece una constante. Otra vez, o sea, el chiste de esa regla o el propósito de esa regla es que la constante no me estorbe. Porque las constantes lo que hacen, pues, es, si yo empiezo a multiplicar todos los números se van a hacer más grandes y no quiero que el número se haga más grande porque va a ser más complicada la cosa. Entonces, la regla lo que nos dice otra vez de manera informal, ¿sabes qué? Identifica la constante, ignórala, no la borres, ignórala, deriva todo lo demás y después al final lo juntas con esa constante. Entonces, vamos a ver algunas funciones. Por un lado, lo que acabo de decir. Por otro lado, ya nos hemos dado cuenta, bueno, espero que se hayan dado cuenta, tal vez no lo hemos hecho explícito, que para que yo pueda derivar, muchas veces primero tengo que reescribir algo, porque tal vez así como está no lo puedo derivar. Por ejemplo, las raíces cuadradas, las raíces cúbicas, la raíz que se quieran imaginar. Así como está, no lo puedo derivar. ¿Qué otra cosa no podemos derivar así directamente? Una variable que está en el denominador. La tengo que mover de lugar, si no, no la puedo derivar. Entonces, para darle un poquito más de orden y estructura a esto, yo aquí en su OneNote les puse una tabla. Y esta tabla la vamos a trabajar en varios ejemplos el día de hoy. No es necesario que ustedes siempre tengan que estar construyendo una tabla para poder derivar. Ahorita nada más para poderle dar orden y que podamos saber que primero tengo que reescribir si es necesario, después voy a derivar y finalmente voy a simplificar. Entonces, en la primera fila tengo la función y igual a 5x cúbica. De esta función, ¿quién es la constante que aparece ahí? El 5, ¿verdad? Entonces, este 5 es el que pues voy a ignorar. Entonces, lo voy a reescribir así. Y es igual a 5 por la potencia que es x cúbica. Entonces, en realidad, no, como que no reescribí. O sea, nomás puse ahí de que, bueno, el 5 es la constante, ese 5 lo voy a ignorar y lo que voy a derivar es la x cúbica. Entonces, la derivada y' va a ser igual al 5 que estoy ignorando y voy a derivar x cúbica. Para derivar x cúbica, el 3 que está aquí es el que vamos a bajar como un exponente, ¿verdad? No, no es cierto, como un coeficiente. Entonces va a bajar ese 3 y al exponente le vamos a restar un 1. Ahora sí, ya terminé de derivar, lo único que voy a hacer va a ser simplificar, entonces y' va a ser igual a 5 por 3 por x al cuadrado. Pero ahí tengo un 5 que estuve ignorando todo este tiempo y ahora sí lo voy a multiplicar por el 3 que está ahí. Entonces mi primera derivada va a ser 15x cuadrado. Segunda función, y es igual a 2 entre x. La variable al estar el denominador no la puedo derivar así. Esta variable que tiene un exponente de un 1, ¿a dónde vamos a mover esta variable? Al numerador, ¿verdad? Entonces, cuando movamos esa variable al numerador, nos va a quedar como y igual a 2 por x a la menos 1. ¿Qué constante es la que voy a ignorar? Este 2. Entonces, realmente, con lo que voy a trabajar es 2 por x a la menos 1.
¿Muy bien? Entonces la derivada va a ser y' igual a ese 2 que estoy ignorando por la derivada de x a la menos 1. El menos 1 lo bajamos como un coeficiente por x a la menos 1 menos 1. Vamos a simplificar. Y ahí ya terminé de derivar. Entonces y' va a ser igual a 2 por menos 1 por x a la menos 2, ¿verdad? Muy bien. Voy a multiplicar este 2 por este menos 1. Eso lo puedo hacer. Pero también lo que puedo hacer primero es este x a la menos 2, bajarlo al denominador. Este denominador es un denominador invisible de un 1. En otro grupo me dijeron que era imaginario. No es imaginario. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual a y' 2, mande. No, nosotros no vamos a trabajar con esa parte de las derivadas. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, no, con la regla de L'Hopital. Pero la regla de L'Hopital nos sirve para encontrar límites. Para encontrar esos límites, ocupamos saber derivar. Por eso lo vamos a ver hasta el final. ¿Sí? Entonces la derivada nos queda como menos 2 entre x cuadrada. Siguiente. F de t es igual a 4 por t cuadrada sobre 5. ¿Cuál es la constante que voy a ignorar? Ah. ¿Sí? Muy bien. Como quiera, abre el OneNote porque si me voy rapidito el día de hoy, porque si hay varios ejercicios a trabajar. Muy bien. ¿Cuál es la constante que voy a ignorar aquí? Ya lo dijeron por ahí atrás. No es un 4. O sea, sí, pero no. No es un 5. ¿Qué constante es la que voy a ignorar? 4 quintos. Entonces, ese 4 quintos es el que yo voy a poner aquí. F de t va a ser igual a 4 quintos que multiplica a t al cuadrado. Ahora sí, vamos a encontrar la derivada de f, que sería f' de t, ignorando al 4 quintos, y vamos a derivar t cuadrada. La derivada de t cuadrada sería bajar el 2 como un coeficiente, y al exponente le vamos a restar un 1. Vamos a simplificar esto. F' de t va a ser igual a 4 quintos por el 2, t a la 2 menos 1, t, ¿verdad? T a la 1. Vamos a multiplicar este 4 por este 2 para simplificar más todavía. Y esto sería 8 quintos por t. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. 2 por la raíz de x. ¿Cómo reescribo esto? 2 por x a la 1/2, ¿verdad? Entonces el 2, que es mi constante, es la que voy a estar ignorando por el momento. Para encontrar la derivada de esto, ser y' es igual al 2 que estamos ignorando por el 1/2, lo vamos a bajar como un coeficiente que va a multiplicar a x y a ese 1/2 le vamos a restar un entero. Pero no puedo restar 1/2 menos un entero directamente, ¿verdad? El 1 entero lo convertimos a 2/2. Entonces tendríamos 1/2 menos 2/2. Ahora sí, vamos a simplificar. Y' es igual a 2 por 1/2 por x a la menos 1/2, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver qué se cancela aquí. Este 2 con este 2 se va a cancelar. Va a quedar un 1. Y este x a la menos 1/2, ¿a dónde lo vamos a mover? Al denominador, ¿verdad? Que tiene un 1. Y esto se viene para acá. Entonces y' va a ser igual a 1 entre x a la 1/2. Pero x a la 1/2 es lo mismo que 1 entre raíz de x, ¿verdad? Ok. Siguiente. 1 entre 2 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Cómo puedo reescribir esto? Muy bien. Y es igual a, primero, ¿cuál es la constante que vamos a ignorar? 1/2, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a poner como
un medio que va a multiplicar a 1 entre la raíz cúbica de x cuadrada. Ahora sí, esto es un medio que multiplica 1 entre x a la 2 tercios, ¿verdad? Y este x a la 2 tercios es el que vamos a mover hacia el numerador para que nos quede como y igual a 1. Bueno, va a quedar como, sí, un medio que multiplica a x a la menos 2 tercios, ¿verdad? Ahora sí, la derivada y' va a ser igual al 1 medio que estamos ignorando por x a la menos 2 tercios. Bajamos el menos 2 tercios. A ese menos 2 tercios le voy a restar un entero, o sea, 3 tercios. Muy bien. Vamos a simplificar. Va a quedar un medio. Bueno, antes de eso. Bueno, sí, vamos a hacerlo así, como dijo Fer. Por menos 2 tercios por x a la menos 5 tercios, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué se va a cancelar aquí? Este 2 con este 2. Va a quedar un 1 multiplicado por el, pues, menos 1 tercio que está ahí. Y' va a ser igual a menos 1 tercio. Y este x a la menos 5 tercios, ¿hacia dónde lo vamos a bajar? Hacia el denominador, ¿verdad? Ni modo que lo bajemos al numerador. Por x a la 5 tercios, ¿verdad? Y x a la 5 tercios es lo mismo que la raíz cúbica, ajá, de x quinta, ¿verdad? ¿Dudas con este? Último, dime. Ah, sí, me faltó aquí en el último, ¿verdad? En la última línea. Ujú. Última línea. Y igual a menos 3x entre 2. ¿Cuál es la constante? Menos 3 medios, ¿verdad? Menos 3 medios de x. Entonces esto lo vamos a reescribir como y igual a menos 3 medios de x. ¿Cuál es la derivada de x? Ya lo habíamos comentado la sesión pasada. Y que es un caso muy particular de la aplicación de la regla de la potencia. 1, ¿verdad? La derivada de x siempre es 1. Entonces la derivada sería menos 3 medios. ¿Sí? Bueno, fue una derivación muy rápida. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Estos 4 que están aquí, ya los van a trabajar ustedes con su equipo. Y ahorita vamos a sacar a alguien al azar para que nos diga la derivada de estas funciones que están aquí, pero no nada más la derivada, sino cómo lo reescribieron, a qué le salió la derivada y cómo lo van a simplificar. Nada más quiero comentar un par de cosas antes de que se pongan a trabajar con su equipo y me regreso a la tabla que hicimos aquí arriba. Con el paso del tiempo o el paso de las sesiones en este semestre, no se van a dar cuenta ustedes que no tienen que hacer su proceso tan explícito. Yo lo estoy haciendo de esa manera porque yo lo estoy explicando para que ustedes lo puedan entender. Pero conforme vayan practicando, se van a dar cuenta que, pues ya sé que esta constante ahí está. Cuando la multiplique por otra cosa va a ser negativa, se va a simplificar a esto. O ya sé que x a la 1 medio va a ser raíz de x. Ese es mi primer punto. No hay que poner tan explícito todo. Otra vez, yo porque se los estoy enseñando para que ustedes lo puedan comprender. Mi segunda observación es esta. En los ejercicios que tienen que resolver del libro de texto, en los quizzes, en el examen de bloque y en el examen final, las respuestas vienen simplificadas. ¿Qué entendemos por simplificado? Que no nos vamos a encontrar con exponentes negativos, como en el caso de el ejemplo de esta fila. Ya ven que aquí quedaba x a la menos 5 tercios. No me voy a topar mis respuestas con exponentes negativos, ni tampoco con exponentes fraccionarios. Entonces, no piensen que pueden dejar su respuesta así.
Hay que quitar los exponentes negativos y hay que quitar los exponentes fraccionarios. No porque no se deba, no porque no se pueda, pero necesitamos seguir practicando con esta habilidad de simplificar expresiones de esta manera. ¿Sale? Entonces, ya que mencioné eso, ahora sí, esta tablita que está aquí, tengan cuidado con los paréntesis que están ahí. Observen la primera fila y la segunda fila. Son expresiones que se parecen mucho. Nada más que en la primera, el cubo nada más está afectando a la X, mientras que en la segunda, el cubo no nada más afecta a la X, sino también al 2. Entonces, de esto se va a tratar esta actividad, que puedan reescribir primero para que puedan seguir las reglas que hemos visto hasta ahorita. Y entonces puedan encontrar la derivada y al final simplificar. Son 4 filas, 4 funciones. Voy a poner 5 minutos aquí en la pantalla. Vámonos con nuestros equipos y empecemos a trabajar, por favor. 5 minutos para hacer esta parte. Vamos a ver cómo andamos. Levanten la mano quienes no han terminado la primera fila. La primera. Quienes no han terminado. Ok, quienes no han terminado aquí. Ok, voy a poner 4 minutitos más, ok.
Sonó mucho la alarma. Sí. Bueno, ahí va. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Juliana, ¿en qué equipo estás, Juliana? En el 1, muy bien. En el inciso, bueno, en la primera fila. ¿Cómo lo reescribieron este? Ajá, y es igual a 5 medios por x a la menos 3, ¿verdad? Muy bien. Y al derivarlo, nos queda como y' igual a 5 medios por menos 3 por x a la menos 4, ¿verdad? Muy bien. Y al simplificarlo, esto se convierte en menos 15 2x a la cuarta, ¿verdad? Los demás tenemos lo mismo. ¿Alguna duda con la derivada de la primera fila? ¿No? Ok. Segunda, aquí. Si tengo que expandir ese 2x al cubo, o sea, no puedo subir 2x todo a la menos 3 al numerador porque eso lo va a hacer más complicado. Entonces, primero lo ponemos como 5 entre 8x cúbica, ¿verdad? ¿Todos lo hicieron así? Bueno, entonces otra vez, no,
No que no pueda, 2x a la 3 sí lo puedo subir al numerador, pero ahorita no, al día de hoy no. Luego vamos a ver una regla de derivación que se llama la regla de la cadena y me sirve para hacer eso, pero no lo hemos visto, entonces tenemos que andar todavía con las rueditas en la bicicleta. Entonces, perdón, no sé por qué aquí le puse Y'. Ahí no va. Y esto es lo mismo que 5 octavos por X a la menos 3, ¿verdad? Entonces, Y' sería 5 octavos por menos 3X a la menos 4, ¿verdad? Y simplificado, nos quedaría como menos 15 entre 8X cuarta, ¿verdad? ¿Dudas con la segunda fila? ¿No? Muy bien. La tercera. ¿Puedo derivar esa X a la menos 2 ahí en el denominador? No, ¿verdad? De hecho, aquí debe ser una T. ¿Cuál qué, perdón, Fer? ¿Qué tiene el anterior? Ah, menos 15 entre 8X cuarta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esta no puedo derivar con esa variable ahí en el denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a poner 7 tercios por t al cuadrado, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a derivar esto. La primera derivada sería f' de t igual a 7 tercios, que multiplica 2 por t a la 1, ¿verdad? Y ya simplificado, sería f' de t igual a 14 tercios por t. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Última. Igual eso. 3x a la menos 2. Por leyes de exponentes, sí se podría poner así. Sí están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Por leyes de los exponentes. Pero ¿para qué tener tanto exponente negativo? Si ya de por sí. Entonces, mejor vamos a mover todo esto 3x a la menos 2. ¿A dónde? Al numerador, ¿verdad? Para que ahora multiplique al 7, entonces va a ser y igual a 7 por 3x al cuadrado. Entonces vean la diferencia, o sea, ¿para qué le igual a menos 2 tener más exponentes negativos si lo que quiero es deshacerme de ellos? Ahora sí, vamos a simplificar más todavía. 3x al cuadrado, 9x cuadrada, ¿verdad? 7 por 9, 63x cuadrada. Ahora sí, esto ya lo puedo derivar. Va a ser el 63 por 2x a la 1, ¿verdad? Y ya finalmente la simplificación sería 126x. ¿Dudas con alguno de estos? Dime. Sí, es válido. Yo lo que opino es que cuando nosotros estamos derivando, si no me voy acostumbrando a las formas más sencillas y eficientes de hacer una derivación, cuando queramos derivar cosas más complejas que para allá vamos, me voy a empezar a revolver más. Entonces, en este caso me parece que esa manera de hacerlo está bien, es válido, ¿verdad? Tal vez no haya mucha diferencia en cuanto a la cantidad de pasos que tengo que hacer, pero más adelante siempre vamos a tratar de buscar la manera más fácil, rápida, eficiente de poder hacerlo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Pero le salió lo mismo, ¿no? Como quiera. ¿Sí? Muy bien. Ok. Vamos a ver las otras reglas de derivación que nos hacen falta. Una de ellas es la de la suma y la de la resta. Otra vez, lo mismo que yo decía al principio. Ya hemos aplicado estas reglas, nada más que no les hemos puesto nombre. Entonces, esta regla lo que nos dice es lo siguiente. Si yo tengo dos cosas, y perdón que diga cosas, pero son funciones, pues. Si tengo dos funciones que se están sumando entre ellas o dos funciones que se estén restando entre ellas, la derivada de esto es la suma de sus derivadas o la resta de sus derivadas.
no es 2 veces la derivada de uno más 2 veces la derivada de la otra. No es 1/2 de una derivada menos 1/2 de la otra derivada. Es la suma de sus derivadas. ¿Sale? Esta es la regla de derivación que ya hemos aplicado, pero bueno, ya le pusimos nombre y ahorita vamos a ver por qué esto es cierto. Vamos a ver la primera nada más, o sea, la demostración de por qué la derivada con respecto a x de dos funciones que se estén sumando entre ellas es lo mismo que la suma de sus derivadas. Entonces, para poder hacer esta demostración, voy a decir que la función h de x es la suma de la función f más la función g. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar cuánto vale h' de x. Entonces, para encontrar la primera derivada de h, por definición, sabemos que es el límite cuando delta x tiende a 0 de mi función h valorada en x más delta x menos h de x entre delta x. ¿Bien? Ok, ahora sí, lo mismo que les pregunté yo hace rato. Si esta es mi función h de x y es f de x más g de x, al evaluar h en x más delta x, ¿qué me regresa a cambio? Muy bien. Exacto. F de x más delta x más g en x más delta x. Voy a poner un corchete aquí. ¿Vamos bien? Menos la misma función h. Y la función h es f de x más g de x. Todo esto está dividiendo a delta x. Muy bien. Ahora me voy a deshacer del segundo bracket, afectando lo que esté ahí por el menos que está enfrente. Y al mismo tiempo voy a deshacerme pues de los otros brackets que están al principio, dado que ya van a ser inservibles el hecho de que estén ahí escritos. Entonces vamos a tener f valorado en x más delta x más g valorado en x más delta x menos f de x menos g de x, ¿verdad? Entre delta x. Muy bien. Ahora, si yo les digo, muchachos, sumen 4 más 2 más 6, pues eso va a ser lo mismo que mover los números y sumarlos, ¿verdad? Por propiedades de las sumas o las restas, no importa cómo sume o reste esto, me va a dar exactamente lo mismo. Entonces vamos a mover del lugar algunas cosas. Entonces voy a poner que esto es igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de f evaluada en x más delta x menos f de x más g evaluada en x más delta x menos g de x entre delta x. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, no hice nada extraño más que mover de lugar algunas cositas que estaban por ahí en el numerador. Ok, aquí otra vez voy a agrupar. Voy a agrupar estos dos términos y voy a agrupar estos dos términos que están aquí. ¿Para qué? Para separarlos en dos límites diferentes. ¿Por qué lo puedo separar en dos límites diferentes? Otra vez, vamos a regresarnos en el tiempo. Voy a regresar aquí a las propiedades de los límites. En estas propiedades nosotros vimos que si tengo dos funciones que se estén sumando o restando entre ellas, esto yo lo puedo separar en la suma o en la resta de sus límites, dado que esos límites pues existen y son iguales a algo. Entonces es lo mismo que yo voy a hacer aquí. Este va a ser un primer límite y este va a ser un segundo límite. Entonces el primer límite va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de f valorado en x más delta x menos f de x entre delta x. Y el segundo límite va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de g valorada en x más delta x menos g de x entre ¿qué? Entre delta x. Muy bien. Hasta ahí. El primer límite, ¿a qué es igual? A f', muy bien. Y el segundo límite, ¿a qué es igual? A g'. Por lo tanto, f' de x más g' de x
es la regla de derivación que nosotros queríamos demostrar del por qué si tengo dos funciones que se están sumando, su derivada es la suma de sus derivadas. Puedo hacer lo mismo con la resta y me va a salir exactamente lo mismo. Entonces, vamos a aplicar esas reglitas en estos tres incisos que están aquí. Como yo les decía ahorita, ya ustedes la sesión pasada derivaron un polinomio, ¿verdad? X cúbica menos 4x más 5. No lo separen, o sea, no digan, x cúbica y encuentren la derivada de x cúbica y luego separen el menos 4x y la ponen por acá. Y luego el 5 y lo ponen por acá. No hay necesidad, porque ya la regla me dice que puedo encontrar la derivada de esto, más la derivada del que sigue, más la derivada del que sigue, o la resta. Entonces, no hay necesidad de hacerlo así como si fuera rompecabezas y luego juntar. Entonces, el inciso A y el inciso B se hacen exactamente de la misma manera. Nada más quiero mencionarles qué pasa con el inciso C. En el inciso C tengo y igual a 3x cuadrada menos x más 1 entre x. Ok. ¿Han visto el meme de la señora que está en la alberca y está cargando al hijo y el otro se está ahogando? Bueno, hagan de cuenta que es lo mismo que a veces sucede con este tipo de expresiones. Entonces, ¿qué sí se debe hacer para que no dejen ahí el niño que se esté ahogando? Esta fracción la puedo separar en tres fracciones diferentes, dado que tenemos el mismo denominador. Entonces, yo puedo hacer eso en esa fracción. Al revés, no. ¿A qué me refiero con al revés? Vamos a suponer que tenemos esta fracción. Esto no lo puedo separar de esta manera. Eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, no sean la mamá que está cargando al niño ahí y el otro se está ahogando. Entonces, la primera separación es válida si solo si tengo un solo denominador. Nada más uno solo. Entonces, esto no. ¿Ok? Bueno, voy a borrar esto otra vez para que ustedes lo puedan intentar volver a separar. Ahora sí, con nuestro equipo, inciso A, inciso B e inciso C. 3 minutitos para estos tres incisos. Aquí quiero que se fijen cómo ya no está la tabla de reescribir, derivar y simplificar. Al principio era para agarrar la estructura y ahorita yo espero que ya lo puedan hacer ustedes por su cuenta sin tener que ponerlo así en forma de tablita. Nos queda un minutito.
Muy bien, ¿listas, listos? ¿Sí? Más o menos. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegaron. El inciso A. Ese es un polinomio y como les decía ahorita, ya no hay tanta necesidad de poner así de que reescribir, derivar, simplificar. Entonces, si la función se llama f, su primera derivada va a ser f' de x. Vamos a derivar x cúbica menos 4x más 5 en la misma línea. No hay necesidad de separar. Pues la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. La derivada de menos 4x es menos 4, muy bien. ¿Y la derivada de 5? 0. Ahí está el inciso A. Porque es una constante, así es. El inciso B. Si mi función se llama g, la primera derivada sería g' de x. El primer término es menos x a la cuarta entre 2, pero en realidad, ¿cuál es la constante que anda ahí? Menos un medio, ¿verdad? Entonces tengo menos un medio por x a la cuarta. La derivada sería menos un medio por 4 por x a la 3, ¿verdad? Ahorita simplificamos eso. La derivada de 3x cúbica. 9, ¿verdad? 9x cuadrada. Y la derivada de menos 2x, menos 2. Vamos a simplificar nada más esto. Menos un medio por 4. Menos 2x cúbica. Muy bien. Más 9x cuadrada, menos 2. El inciso C. Antes de derivar el inciso C, vamos a reescribirlo. Yo les dije que esto sí se podía separar en 3 fracciones diferentes, quedando de esta manera. Pero así como está, no lo puedo derivar. Vamos a simplificar cada uno de los términos. 3x cuadrada entre x. ¿A qué simplifican? A 3x. Menos x entre x. Menos 1. Y más 1 entre x. ¿Cómo lo reescribo para poderlo derivar? Ajá, sería más x elevado a la menos 1. Ahora sí, esta forma ya la puedo derivar. Entonces, para el inciso C, la derivada de y sería y' es igual a la derivada de 3x, 3. La derivada del menos 1, 0. Y la derivada de x a la menos 1, menos 1, ajá, por x a la menos 2. Vamos a simplificar esto. X a la menos 2, ¿hacia dónde lo movemos? Hacia el denominador, nada más aquí abajo. Entonces tendríamos 3 menos 1 entre x cuadrado. Esa es la derivada. ¿Alguna duda con estos que están aquí? ¿No? Bueno, muy bien. 3 menos 1 entre x cuadrado. Lo que pasa es que la derivada del menos 1 es 0. Ajá. Bueno, me va a quedar pendiente la demostración de la derivada de seno de x y la demostración, bueno, no es cierto, perdón. No hacemos las demostraciones de las dos. Va a quedar pendiente nada más la demostración del por qué la derivada de seno de x es coseno de x. Nada más vamos a hacer la demostración de esta. La de la segunda no. Pero sí tienen que saber que la derivada de coseno de x es menos seno de x. ¿Ok? Ahora, voy a hacer un comentario también. Ya hice varios el día de hoy. Último. Conforme vayamos viendo más reglas de derivación, sobre todo la de las trigonométricas, es donde nos vamos a empezar a tropezar con los signos. Vamos a suponer que hoy se acabó la clase y yo mañana les digo, oiga muchachos, ¿cuál es la derivada de coseno? Dices que, ay, pues me acuerdo que era una positiva y otra negativa. Pero ¿a quién le tocaba el signo positivo y a quién el signo negativo?
Sé que si tengo seno, la derivada de seno, pues es la otra, coseno. Si tengo la función coseno, pues sé que su derivada es la otra, o sea, la función seno. Pero ¿a quién le tocaba el signo negativo? Entonces, desde una vez lo digo, vayan encontrando un truco para que puedan acordarse quién tiene el signo negativo en su derivada. Porque si no, cuando veamos las derivadas de las otras 4 funciones trigonométricas, que también unas sí tienen signo negativo y otras no, ahí es donde nos vamos a empezar a cuatrapear. Pero luego imagínense, para quienes algunos de ustedes van a llevar cálculo integral el próximo semestre, estas reglas de integración también cambian sus signos por ahí. Entonces, pues mejor vamos de una vez dándole orden a esto. Vamos a encontrar quién tiene el signo negativo. A mí lo que me sirve es decir que la primera derivada siempre es la positiva. O sea, si la derivada de uno es el opuesto del otro, por así decirlo, o sea, si quiero derivar seno, pues se deriva es coseno. Esa primera derivada es la que es positiva. La otra derivada es la que es negativa. ¿Sí? Entonces, para mí la primera siempre es positiva. Ese es el truco que a mí me sirve. Y como quiera, a veces me falla. Pero al menos me puedo acordar de eso. Entonces, nos va a quedar pendiente la demostración de por qué la derivada de seno es coseno. O sea, por qué la derivada, por ejemplo, de seno no es menos seno de x. Pues otra vez la misma, pero negativa. ¿Por qué es coseno? La segunda, esta no la vamos a demostrar. Y nada más nos van a quedar pendientes estos ejercicios que están aquí. Pero ya en la próxima sesión los vamos a poder resolver para que puedan hacer los ejercicios de esta semana. ¿Ok? Bueno.